Bueno, estamos acá como para conversar un poquito sobre lo que ocurrió y está ocurriendo. De acuerdo a lo que tenemos entendido, Ramón, están saliendo como publicaciones periodísticas desde el lado del Brasil que están tratando de instalar que Paraguay solamente puso el agua para que hoy en día tengamos la Itaipú Binacional, que es una de las mayores generadoras de energía limpia y renovable. Eso es lo que están tratando de instalar hoy en día desde el Brasil. ¿Qué es lo que dicen estas publicaciones periodísticas y sobre todo, qué es lo que dicen las documentaciones y los antecedentes desde el lado paraguayo? Básicamente es un instituto que ya en el 2008, cuando Paraguay renegocia 6 puntos con Brasil sobre Itaipú, este instituto que se llama Ascende Brasil había salido con mucha virulencia en contra, tratándonos de todo, de que nosotros no hacemos nada, de que ellos lo hacen todo, de que ellos financian todo, consumen todo, etc. Entonces, ¿es una institución académica, como te dijeron a vos, o sencillamente es una consultora que está sirviendo a sus clientes de un sector determinado, sector al cual le conviene que la energía esté absolutamente barata y disponible exclusivamente para ellos? Entonces, yo creo que no es una posición académica, es la posición de un vendedor para que sus clientes compren su producto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Es real que Paraguay, por ejemplo, no corta ni pincha en Itaipú? ¿Es real que, como decían ya en el pasado, Paraguay solo pone el agua? Hoy escribíamos un artículo en Economía de ABC y decíamos, Paraguay pone el agua, y no se olviden del Salto del Guairá. Claro. Por otra parte, si vos analizás un poquito eso del agua, nosotros utilizamos un poco para ridiculizar esa posición, pero de todas maneras siempre la sostuvieron y la defendieron, inclusive desde Paraguay. Es decir, gente a quien le llamamos técnicos paraguayos de 60 Hz, sencillamente porque en Itaipú hay turbinas de 60 Hz, que es la frecuencia brasileña, y hay turbinas de 50 Hz, que es la frecuencia paraguaya. Es decir, técnicos que directamente no están defendiendo los intereses paraguayos. Que responden a los intereses brasileños. Entonces, ellos también, y hasta este momento, hay gente que defiende la posición a ultranza del Brasil. Volvamos un poquito al tema del agua. ¿A vos se te ocurre que una central hidroeléctrica trabaje sin agua? Imposible. O qué sé yo, un petrolero de pronto diga, yo voy a instalar acá mi estructura y voy a extraer petróleo, y nunca estudió si había petróleo o no en el subsuelo. Sin el agua no se puede hacer absolutamente nada, como que no se puede hacer absolutamente nada sin el petróleo en una petrolera. Nosotros somos dueños del agua en un 50% que hace posible ese milagro cotidiano de la luz en Itaipú, y en el Paraguay y en Brasil por sobre todo. Ahora, ¿qué es lo que quieren decirnos con esto? Paraguay consumió una mínima cantidad, Brasil consumió todo, luego pagaron todos los brasileños. A mí me parece que es una injusticia tremenda, porque en primer lugar, como incluso intervenía, creo que ayer ya, el ministro de Economía y Finanzas, si es que vos llevas un producto y ese producto es ventajoso, se beneficia aquel que más consume ese producto, claro, y no el que menos consume. Que es el Brasil en este caso. Claro, claro, así de sencillo. Y por otra parte te preguntas, ¿por qué se presentan como las víctimas si no solamente se beneficiaron con la energía que era segura, limpia, como estabas señalando vos? Y bueno, ellos te van a decir ahí no tan barata, ¿verdad? Porque sencillamente Itaipú soportó sobre su costo una carga terrible de corrupción que tiene que investigarse alguna vez. Entonces, todo eso tenés que tener en cuenta. Y vas a decir, Paraguay solamente, a pesar de que es copropietaria, participó en este porcentaje en el aprovechamiento de Itaipú. Y te vas a dar cuenta que nosotros fuimos los que perdimos. Así de sencillo. Por otra parte, en materia de financiación, Itaipú no solamente produjo beneficios con la energía, también beneficios financieros, Fiona. ¿Eso qué significa? Nunca regalaron el dinero. A pesar de que en el tratado dice aporte, se habla de aporte, nunca regalaron. Y te doy el ejemplo de que, por ejemplo, el 2 de febrero de 1986, Itaipú hace un estudio y concluye que su tarifa debía costar $14.75 el kilovatio mes. Es decir, una unidad de potencia que alquilabas mensualmente tenías que pagar esa cantidad.
El 4 de abril, es decir, un poquito, 40 días después, se presentan en una reunión el director general brasileño y dice, señores, el sector consumidor brasileño no va a poder pagar esta cantidad. Por consiguiente, tenemos que buscar una tarifa más adecuada. Bajar. Fuimos tan respetuosos, tan serviles, que le dijimos sí. Y el Consejo de Administración, compuesto por 6 paraguayos y 6 brasileños, votaron reducir la tarifa de Itaipú. Cualquiera diría que si a vos te hacen una rebaja, te van a anotar en tu cuenta para que pagues cuando puedas. Claro. No, no fue así. ¿Qué fue lo que hizo? Se dividió entre los dos. Así, entre los dos o entre el que más consume. Tanto es así que está previsto incluso en el anexo C que el que más consume debe pagar en proporción la cuenta que se presente finalmente. Es decir, si 100 es el saldo de la deuda a raíz de una circunstancia, Itaipú consumió el 80%, debe pagar el 80% de esa deuda. Paraguay consumió el 20%, debe pagar el 20% de esa deuda. Por eso es que tiene sentido que Brasil haya pagado más, porque siempre, desde que se empezó a generar energía, fue Brasil el que estuvo consumiendo más. Pero se llevó la mercadería a cambio, Fiona. Claro. Es como si yo tuviera un puesto de naranjas y vos venís y me comprás de las 20 que estoy ofreciendo, me comprás 18, es natural que vos me pagues más. Es lo lógico. Eso funcionan es lo las cosas. que ocurre, eso es lo que ocurre. Ahora, entonces, ¿por qué tenemos esta situación ahora, Ramón? Porque lo que parece es que esto se da a conocer o se evidencia por lo menos a nivel de Brasil, justo cuando estamos por revisar el tratado. Yo no sé si me animaría a decir, pero esto es propaganda brasileña. De alguna manera sí, porque yo escribía hoy en el copete de la información que la cercanía de la negociación o de la revisión del anexo C hacen reflotar ciertas especies que en el pasado yo pensé que ya estaban olvidados, porque es absurdo decir que Paraguay solo puso el agua. Es absolutamente absurdo. Entonces sí, lo sigan diciendo o dando a entender eso. Por otra parte, también es absurdo que te digan que, por ejemplo, Brasil pagó absolutamente todo cuando Brasil prestó el dinero con una tasa de interés inclusive en dólares superior al 6% anual. Luego, además de la energía, se beneficiaron con los préstamos que hicieron y también con los insumos que colocaron en Itaipú. Porque nosotros no teníamos posibilidad de producir cemento para ese gigante colosal que era Itaipú, tampoco hierro para el hormigonado. Ellos proveyeron esos insumos en un 90%. Luego, ¿dónde está el beneficio paraguayo? Claro, eso generó mano de obra, generó riqueza para el Brasil desde su construcción. Por favor. Y nosotros claro que sí. Desde siempre estuvimos en desventaja hasta el día de hoy. Así es la cuestión. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿por qué de pronto resurge esto? Y sencillamente por la proximidad de esa negociación. Paraguay tiene reclamos. Si bien no nos queda muy claro qué es lo que pretende este gobierno, aún dan a entender que ellos quieren mantener cierto nivel de sobrecarga sobre el costo para que Paraguay y Brasil se distribuyan la diferencia y sencillamente puedan financiar. Por ejemplo, en Brasil hay obras, hasta el aeropuerto están financiando el mejoramiento del aeropuerto, hay puentes que se están financiando con dinero de Itaipú, y acá nosotros tenemos, claro que sí, información pero abundante sobre lo que se llaman gastos sociales y cómo son gastados socialmente esos gastos sociales o políticamente esos gastos sociales. Entonces, según dan a entender, esa es la idea paraguaya. Si es que el costo nuevo de Itaipú es $10, bueno, pongamos entonces 12 para que esos $2 de diferencia nos distribuyamos. Vos Brasil, yo Paraguay, en partes iguales. Eso, por ejemplo, a esta institución no le gusta y por lo visto a sus clientes no les gusta. Entonces, es un frente de oposición a esa posibilidad. Ellos quieren, evidentemente, si es que terminó la deuda de Itaipú y eso pesaba en un 60% en su canasta de costos, magnífico. La nueva tarifa tiene que responder exactamente al costo, así como lo dice el tratado. En eso está bien, yo estoy de acuerdo con eso, a pesar de que ahora sencillamente están defendiendo esa posición porque les conviene, porque de muchas maneras ellos transgredieron el tratado, de muchas maneras, que no vamos a tocar ahora porque no creo que ya tengas tiempo. Entonces, surge de nuevo ese frente de oposición de Ascende, así como ocurrió en el 2008 cuando Fernando Lugo le planteaba a Luis Ignacio Lula da Silva
también presidente de la República en ese momento, mejorar 6 aspectos del tratado y de la relación paraguayo-brasileña en Itaipú. Entre ellos, por ejemplo, la deuda. Ahora se terminó de pagar la deuda. Entre ellos, transparencia, no a la corrupción. Entre ellos, por ejemplo, control, lo que se llama cogestión binacional plena, pero en su sentido exacto. Es decir, si los dos somos dueños, los dos tenemos el mismo poder administrativo en el manejo de la entidad. Ahora, para ir cerrando nada más, Ramón, teniendo en cuenta que finalmente no se realizó esta última reunión entre el presidente Santiago Peña y Lula da Silva, estaba previsto esto para los primeros días, de hecho ya era para la semana pasada. Para la semana pasada, era 26. Finalmente el presidente no se fue, supuestamente fue una cuestión interna desde el Brasil. ¿Cuándo se va a realizar esto? Porque ya estamos habilitados desde agosto de este año y hasta el momento no hay absolutamente nada. Hay 2 cuestiones fundamentales. La primera prioridad, pero prioridad de Itaipú, es definir su tarifa para el 2024. Y habitualmente, de acuerdo con su tradición y con sus normas, suele definir en octubre esa tarifa. Debe ser ahora, el último día de octubre. Primer elemento. Entonces, la primera prioridad del Consejo de Administración, del Directorio Ejecutivo primero, luego del Consejo, así como primero los organismos técnicos de Itaipú, es definir la tarifa 2024. En este momento está en $16.71. Seguramente tienen que definir, señores, o dejamos ese margen del cual hablamos para que nos distribuyamos la diferencia y podamos invertir en obras sociales, entre comillas, tanto en la margen izquierda como en la margen derecha, o sencillamente aplicamos ya el costo de Itaipú. Y según los cálculos, esa nueva tarifa debe rondar los $10. ¿Nosotros qué pretendemos? Y pretendemos que no solamente esa tarifa nos sea favorable, con la S, nos sea favorable, sino también la inmediata renegociación del anexo C nos permita disponer plenamente de nuestra energía en Itaipú, la mitad de la producción de Itaipú. Y si Brasil sigue queriendo, magnífico, ningún problema, les exportamos, pero que paguen los precios de mercado.